Muy buenas noches, mi nombre es Pedro Antonio Rubio, estudiante de la carrera de Derecho. Voy a realizar una actividad sobre Derecho de Obligaciones, sobre la parte 2 de obligaciones, sobre las obligaciones extracontractuales. Eh, Teoría general de la responsabilidad civil en el derecho civil venezolano. Noción de responsabilidad. ¿Qué me dice el diccionario de la Real Academia sobre la responsabilidad? El significado. Dice que lo define que la responsabilidad y que es una deuda, obligación de reparar o satisfacer por sí o por otro la consecuencia del delito o de una culpa o de otra causa legal. Los diferentes tipos de responsabilidad jurídica tenemos la responsabilidad penal, la responsabilidad civil y la responsabilidad administrativa. Diferencia entre la responsabilidad penal y la responsabilidad civil. La responsabilidad penal garantiza el interés de tipo general. La responsabilidad civil vela por el interés particular. La responsabilidad penal aparece como una sanción cuya severidad es la mayor en la medida en que la perturbación social sea mayor e incluso puede surgir independientemente del daño. La responsabilidad civil supone un daño privado, solo busca la reparación de ese daño. La responsabilidad penal se caracteriza por la tipicidad y la responsabilidad civil, en cambio, contiene una norma abstracta de carácter general. Para ello la establece las mismas consecuencias la reparación de la medida del daño causado. En materia civil solo se toma en cuenta el daño causado, sin determinar el grado, los grados. En materia penal no existe responsabilidad por el hecho de otro. Civilmente encontramos el padre por el hecho del hijo, la del patrono por la del empleado, etc. Fundamento de la responsabilidad civil. Se fundamenta en la teoría de la culpa, teoría de los riesgos, en la teoría de la garantía, teorías mixtas y teoría de la seguridad social. Naturaleza y caracteres. La responsabilidad civil es eminentemente patrimonial. Su objeto es resarcir el daño mediante la reparación, de no hacerlo desaparecer. Su finalidad es la reparación del daño y no el castigo. Es una institución de carácter privado, no solo es por el hecho personal. Clase de responsabilidad. Tenemos responsabilidad civil, negocial o contractual, y la responsabilidad civil delictual o extracontractual. La responsabilidad extracontractual. La responsabilidad extracontractual comprende el régimen de la indemnización de los daños y perjuicios causados por el incumplimiento culposo de una obligación o de una conducta persistente que no se deriva de ningún contrato o convención entre la agente y la víctima. Puede darse figura del delito delictual o por el hecho ilícito, legal o abuso del derecho. La responsabilidad civil extracontractual por el hecho ilícito. ¿Qué me dice la sentencia del 6 de la sentencia número 6 de la Sala de Casación Social de Casación Civil, expediente número 00-985 de fecha del 12 de noviembre del 2002? Establece una hipótesis de la responsabilidad. Dice que la responsabilidad civil extracontractual por el hecho ilícito comprende diversas hipótesis.
la responsabilidad directa, ordinaria o por el hecho propio, responsabilidad indirecta por el hecho ajeno, en que el hecho o omisión que causó de inmediato el daño fue cometido por una persona distinta de la obligación responde por la víctima. Este tipo de responsabilidad es la que me establece el Código Civil en el artículo 1191 del hecho ilícito. Dice que de su sirviente o dependiente en ejercicio de sus funciones. La responsabilidad por los daños causados por los animales y cosas de su propiedad bajo la guardia o cuidado están previstas en el artículo 1192 y 1193 y 1194 del Código Civil venezolano. El abuso del derecho. ¿Cuáles son los requisitos para que proceda el abuso del derecho? Primero, es necesario que el daño experimentado por la víctima causado por el autor del acto abusivo. Es necesario que el acto abusivo de un derecho por parte del titular, que exista la relación de causalidad entre el acto abusivo y el daño. La responsabilidad penal criminal. La responsabilidad penal criminal está subdividida en directa e indirecta. La directa es la acción ejecutada sin intermediarios y la indirecta es la acción ejecutada con ayudas a través de intermediarios. Esa es la que me establece el artículo 424 del Código Penal venezolano. El daño en el derecho civil venezolano. ¿Qué es el daño? El profesor Maduro Luyando lo definía de la siguiente manera. Decía que toda disminución o pérdida que experimente una persona en su patrimonio o el acervo material o en su patrimonio o acervo moral. La terminología la encontramos en los artículos 1271 del Código Civil, que se refiere a los daños y perjuicios. Clases de daño. Tenemos, por su origen tenemos daño contractual, daño extracontractual, según su naturaleza del patrimonio afectado, daños materiales y daños morales. Según el nexo causal, tenemos daños directos y daños indirectos, según la posibilidad de determinación. Me la establece el artículo 1274 del Código Civil venezolano, que habla del daño contractual, que puede ser previsible e imprevisible. Según que se trata de disminución del patrimonio, disminución del patrimonio o aumento del patrimonio, puede ser moratorio o compensatorio. ¿Cuáles son los requisitos del daño? Dice que tiene que haber certeza del daño, primero. Segundo, debe lesionar un interés. Debe ser de carácter personal. Cuarto, el daño no debe haber sido reparado. Incumplimiento voluntario
causa extraña no imputable, sobre el incumplimiento involuntario. Noción. Es lógico que es lógico, es aquel que no es imputable a la voluntad del deudor. Una prestación se torna objetivamente imposible de cumplir. ¿Cuáles son esos tipos de causa extraña no imputable? Como son caso fortuito, fuerza mayor, hecho de príncipe. ¿Qué son las causas extrañas no imputables? Supone aquellas circunstancias ajenas a la voluntad del deudor que le hacen imposible el cumplimiento de la prestación debida. Por lo tanto, lo exoneran de la responsabilidad civil. Esas son las causas extrañas no imputables. Tiene que probar ese tipo de causas. Las causas, caso de fuerza mayor o fuerza mayor, son aquellos casos donde no proviene de la voluntad del hombre, no son cosas imprevisibles, por ejemplo un terremoto, una inundación. Caso fortuito es un caso que tampoco proviene de la voluntad del hombre, que provienen, por ejemplo, un caso, yo tengo un convenio con repartición de leche a una empresa y resulta que a esa empresa se fue la luz, pues, y se le dañó la leche y llega la otra parte a cobrarles. Y ahí ya es un problema del Estado, ya no tiene nada que ver. Y ahora, si llegaron a un acuerdo entre las dos partes, puede ser que sí se repare ese daño. Muchas gracias.